Hola, espero que estén muy bien. Este video es para explicar cómo se genera el potencial de acción y les voy a recordar una cosa muy importante del potencial de acción. El potencial de acción tiene algo que se llama umbral, una propiedad que se llama umbral. Tiene umbral. ¿Y qué es el umbral? El umbral es el valor del potencial de membrana en el que se abren canales dependientes de voltaje para sodio y para potasio. Entonces necesitamos revisar cómo es que se generan los potenciales de acción y para ello lo primero que vamos a ver es cómo es la estructura de los canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje. Vamos a empezar con los canales de sodio dependientes de voltaje. Recuerden que estos canales de sodio dependientes de voltaje están presentes únicamente en células excitables, particularmente en neuronas. Entonces, los canales dependientes de voltaje para sodio tienen dos compuertas. Una compuerta que se conoce como compuerta de activación y una compuerta que se conoce como compuerta de inactivación. Y además tienen tres estados conformacionales: el estado cerrado, el estado abierto y el estado inactivo. Y esos estados se suceden así, en un ciclo. No se puede brincar, por ejemplo, del estado cerrado al estado inactivo. Para que un canal esté abierto, tiene que haber estado cerrado antes. Entonces, vamos a dibujar dos líneas y estas líneas representarían la bicapa de lípidos. Representa la bicapa de lípidos. Hacia acá estaría el líquido extracelular y hacia acá el líquido intracelular. Por lo tanto, esta es la monocapa exoplásmica y esta es la monocapa citosólica. Vamos a representar de color azul a los canales de sodio dependientes de voltaje. Esta es la forma en la que se representan los canales, más o menos así. Y vamos a dibujar tres para representar los estados conformacionales de estos canales. Vamos a dibujar la compuerta de activación de color rojo y la compuerta de inactivación de color verde. Y veremos en qué estados conformacionales puede haber flujo de sodio. Entonces, el primer canal que dibujé es el estado cerrado. El segundo es el estado abierto. Y el tercero es el estado inactivo. Como pueden observar, en el estado cerrado no hay flujo de sodio porque la compuerta de activación está bloqueando el flujo de iones. No pueden entrar iones sodio. En el estado abierto sí que hay flujo de iones sodio. Y el flujo de iones sodio, cuando se abren este tipo de canales, es de LEC a LIC, o sea que hay una corriente entrante de sodio. Recuerden que cuando un ion está en movimiento, genera una corriente. Entonces, la fuerza electromotriz del sodio lo mueve del exterior hacia el interior. Por eso entra cuando se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. Y en el estado inactivo tampoco puede haber flujo de sodio. ¿Por qué razón? Porque está bloqueada el flujo de iones está bloqueado porque la compuerta de inactivación está cerrando al canal. Ahora bien, algo que es muy importante de considerar: ¿qué tiene que suceder para que se pase del estado cerrado
al estado activo. Debe haber un cambio de voltaje. Para que se pase del estado abierto al estado inactivo, debe pasar algo de tiempo. Y para que se pase del estado inactivo al estado cerrado, tiene que haber también un cambio de voltaje. En el caso del paso del estado cerrado al estado abierto, lo que tiene que haber de cambio de voltaje es una despolarización. Esta despolarización se logra con el estímulo eléctrico despolarizante, que sería umbral, y que llega al valor del potencial umbral, que causa em, un cambio de voltaje que llega al potencial umbral. En el caso del paso del estado inactivo al estado cerrado, lo que se requiere que haya es una repolarización. Entonces la membrana tiene que repolarizarse para que los canales pasen del estado inactivo al estado cerrado. Ahora bien, vamos a ver cómo son los canales de potasio dependientes de voltaje. Los canales de potasio dependientes de voltaje nada más tienen dos estados fisiológicos. Canales de potasio dependientes de voltaje. Solo tienen el estado abierto y el estado cerrado. Entonces, estos son mucho más simples, porque nada más tienen el estado abierto, en el estado cerrado están más o menos al valor del potencial de membrana en reposo, igual que los canales de sodio dependientes de voltaje, y para que pasen del estado cerrado al estado abierto se requiere que haya una despolarización. Entonces, dense cuenta que la despolarización, este estímulo eléctrico, este pulso cuadrado que debe ser umbral, o supraumbral para que cause un cambio en el potencial de membrana, que lleve ese potencial de membrana al potencial umbral, esa despolarización abre tanto los canales de sodio dependientes de voltaje como los canales de potasio dependientes de voltaje. Pero hay una gran diferencia entre estos canales. Los canales de parasodio dependientes de voltaje son muy rápidos para abrirse, para inactivarse y para volverse a cerrar. Pero los canales para potasio dependientes de voltaje son muy lentos. Y eso va a generar diferencias en su apertura real y eso va a posibilitar que se genere el potencial de acción. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Si trazamos un eje de las Ys, en el que en este eje tengamos potencial de membrana medido en milivolts, y en el eje de las Ys tenemos duración en milisegundos, ¿cómo es que se produce un potencial de acción? Cuando nosotros no damos estímulo y tenemos electrodos de registro, un electrodo de registro en el interior de la célula y el electrodo de medición, el electrodo de medición en el interior de la célula y el electrodo de referencia en el exterior, lo que mediríamos sería el potencial de membrana en reposo. Si esta es una neurona, el potencial de membrana en reposo estaría en menos 70 milivolts, más o menos.
Mientras no vemos un estímulo, no sería perturbado este potencial de membrana en reposo y por lo tanto no habría generación de ningún tipo de señal eléctrica. Solamente sería el potencial de membrana en reposo. Pero, ¿qué sucede si damos un estímulo umbral en este punto? Este estímulo umbral ocasionaría una despolarización inicial. Si es un estímulo umbral, va a llegar a este valor de potencial de membrana que estoy marcando aquí, que se llama potencial umbral. Generalmente el potencial umbral está más o menos 15 milivolts por arriba del potencial de membrana en reposo. Entonces vamos a pensar que este valor es menos 55 milivolts. Acuérdense que este es un estímulo eléctrico despolarizante y eso equivale a inyectar cargas positivas a la membrana. Si inyectamos cargas positivas a la membrana, al interior de la célula más bien, se generaría esta despolarización inicial que llega al potencial umbral. En este potencial umbral, ¿qué sucede? Que se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Cómo se representa esto de los canales de sodio dependientes de voltaje? Se representa así. Y también se abren los canales de potasio dependientes de voltaje. Nada más que acuérdense que los canales de sodio son muy rápidos para abrirse. Entonces, los primeros que se van a abrir son los canales de sodio dependientes de voltaje. Y estos canales de sodio no se van a abrir todos al mismo tiempo. Van a generar un ciclo que se llama ciclo de Hodgkin, en el que una subpoblación de canales de sodio dependientes de voltaje se abre. Eso genera despolarización, más despolarización que esta despolarización inicial que marqué en naranja. Luego tendríamos que esta despolarización llega al umbral de más canales de sodio, entra más sodio a través de estos canales y hay más despolarización. Y luego se llega al umbral de más canales de sodio y entra más sodio a través de estos canales y más despolarización. Entonces se genera una respuesta de retroalimentación positiva, que se llama ciclo de Hodgkin. Ciclo de Hodgkin. Entonces, en este ciclo de Hodgkin, nuevamente, en el potencial umbral, cuando se llega al potencial umbral, en este potencial, ¿cómo se llegó a este potencial umbral? Porque el estímulo aplicado causó un cambio en el potencial de membrana en reposo. Este cambio fue una despolarización inicial y llega al potencial umbral. Se abren los canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje, pero los primeros que se abren son los de sodio y generan este ciclo de Hodgkin en el que algunos canales de sodio dependientes de voltaje se abren, dejan entrar sodio y eso genera despolarización. Esta despolarización hace que se abran más canales de sodio dependientes de voltaje, entra más sodio y genera más despolarización y así sucesivamente. Entonces, nosotros eso lo veríamos como la fase de despolarización del potencial de acción, que la voy a marcar aquí en color rojo. Esta fase de despolarización puede llegar a invertir el potencial de membrana. Entonces podríamos llegar a valores positivos, cruzar el cero y llegar a valores positivos, como por ejemplo 30 milivolts. Ahora, en este punto, los primeros canales de sodio que se activaron se van a inactivar o que se abrieron y ya no va a haber flujo de sodio a través de ellos. Y así como se fueron activando los canales, así se van a ir inactivando. Y además de que se inactivan los canales de sodio, también ocurre otra cosa. Por fin se abren los canales para potasio dependientes de voltaje. Y recuerden que la fuerza electromotriz del potasio lo mueve hacia afuera de la célula.
Recuerden que entraron muchas cargas positivas al interior de la célula. Entonces, cuando el potasio se salga, porque su fuerza electromotriz lo lleva a salir de la célula, se va a generar otra fase del potencial de acción, que es la fase de repolarización. ¿Y por qué se está repolarizando el potencial de membrana? Se repolariza porque el potasio sale. Se genera a través de los canales de potasio dependientes de voltaje una corriente saliente de potasio. Y el potasio está sacando cargas positivas, por lo tanto, el potencial de membrana se repolariza. Y como estos canales de potasio dependientes de voltaje son muy lentos, entonces son lentos para abrirse, pero también son lentos para cerrarse. Y todavía después de que se repolarizó el potencial de membrana, de que llegamos a menos 70 milivolts, vamos a tener una fase adicional del potencial de acción que se llama fase de hiperpolarización, porque los canales de potasio siguen abiertos. Cuando los canales de potasio se cierran, entonces se regresa al potencial de membrana en reposo. ¿Y por qué se regresa al potencial de membrana en reposo? Por la difusión de los iones sodio, potasio y cloruro a través de los canales de fuga y por la participación de la bomba de sodio-potasio. Entonces, ¿cuáles son las fases del potencial de acción y qué iones los generan? Vamos a ver eso en un momentito, vamos a hacer un resumen de eso. Nada más antes de quitar esta figura, a este punto, al punto que estoy señalando en este momento de color azul, se le conoce como pico de despolarización y tiende al valor del potencial de equilibrio electroquímico para el sodio. ¿Por qué? Porque cuando se abren canales para sodio, en este caso, canales dependientes de voltaje para sodio, el sodio tiende a fluir en el sentido que le va a permitir alcanzar su potencial de equilibrio electroquímico. ¿Lo alcanza? No, no lo alcanza. ¿Por qué no lo alcanza? Por dos razones. Porque se inactivan los canales de sodio dependientes de voltaje y otra de las razones es porque en ese momento se empiezan a abrir por fin los canales de potasio dependientes de voltaje. Y otro pico importante que tenemos en los potenciales de acción, que voy a marcar de color negro, es este, el pico de hiperpolarización. Y el pico de hiperpolarización tiende al potencial de equilibrio electroquímico para el potasio. ¿Por qué? Porque cuando se abren canales para potasio, en este caso canales dependientes de voltaje para potasio, el potasio va a moverse en el sentido que le permita alcanzar su potencial de equilibrio electroquímico. Entonces, para eso tiene que salirse. Y por eso este pico tiende al potencial de equilibrio electroquímico para el potasio. ¿Lo alcanza? No, no lo alcanza. ¿Qué no lo permite? Que sus propios canales se cierran y que hay movimiento para restaurar, movimiento, difusión de iones para restaurar el potencial de membrana en reposo y que además la bomba de sodio-potasio siempre está trabajando. Entonces, ¿cuáles son las fases del potencial de acción? Son tres fases y hay diferentes iones que están a cargo de cada fase. Voy a borrar esto y entonces vamos a hacer un resumen. Las fases del potencial de acción son tres. Empezamos con la fase de despolarización. Luego viene la fase de repolarización. Y finalmente viene la fase de hiperpolarización. ¿Cuáles son los iones que tienen que ver con cada una de las fases?
Con la fase de despolarización, el ion sodio. Con las fases de repolarización y de hiperpolarización, el ion potasio. ¿Cómo son las corrientes que generan estos iones? Es decir, ¿entran o salen de la célula? La corriente de sodio es una corriente entrante, porque para alcanzar su potencial de equilibrio electroquímico, el sodio tendería a llevar el potencial de membrana a valores positivos, porque acuérdense que el potencial de equilibrio electroquímico para el sodio es positivo. Las corrientes que generan la fase de repolarización y de hiperpolarización son corrientes de potasio salientes, ambas. El potasio sale de la célula. ¿Y por qué sale? Porque para alcanzar su potencial de equilibrio electroquímico tendría que salir. El sodio se llevó al potencial de membrana a valores positivos. Para que el potasio trate de alcanzar su potencial de equilibrio electroquímico, tiene que llevar el potencial de membrana a valores negativos y la única forma en la que podría hacer eso sería saliéndose de la célula porque él tiene cargas positivas. Entonces, estas son las corrientes que generan el potencial de acción, que es una señal eléctrica activa. Y pues básicamente de eso se trata un potencial de acción. Les recuerdo que los potenciales de acción son señales digitales, es decir, son todo o nada. Si se llega al umbral de las células, si se llega al umbral, al potencial umbral para su generación, se generan. Y si no se llega al potencial umbral para su generación, no se generan. Son señales digitales. ¿Están o no están? ¿Se producen o no se producen? Tienen amplitud constante. Y esa amplitud constante hace que el código para determinar la información que llevan los potenciales de acción sea la frecuencia en su generación. Además, se transmiten de forma unidireccional en las células porque un potencial de acción no puede pasar por donde ya se generó, no puede volverse a generar por donde se acaba de generar. Es decir, no se puede regresar en la dirección. ¿Por qué no? Porque los potenciales de acción tienen algo que se llama periodo refractario, una propiedad que se llama periodo refractario. Y ese periodo refractario se debe a la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje. Como por donde se acaba de generar un potencial de acción, los canales de sodio dependientes de voltaje estarían en estado inactivo, eso hace que sea imposible que se generen en un sitio donde se acaban de generar, porque lo primero que tiene que pasar para que se genere un potencial de acción es que se abra un número crítico de canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces son señales eléctricas activas y esto es un potencial de acción. Espero que la explicación haya sido clara. Muchas gracias por su atención y pues esto es todo por el momento.